Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer esta hermosa blusa. Una blusa muy bonita que puedes utilizar con una blusa de tirantes o algún top. Es un punto muy fácil y sobre todo muy práctico. Se teje en una sola pieza. No es necesario cortar y pegar el material ni hacer costuras. Y bueno, ¿qué te parece este modelito? Vamos a ver cuánto es lo que pesa esta prenda. Es una talla mediana y esto es lo que pesa. Voy a mover un poquito a recorrerlo para que se pueda apreciar bien. Son 300 gramos aproximadamente, 302 gramos, lo que pesa una talla mediana. Bueno, pues para que lo tomes en cuenta. Para este proyecto voy a utilizar dos tipos de material. Este que es el brisa, que es más o menos una lana del número 3, y este delgadito, que es una lana más o menos de 1 milímetro, ¿sí? La voy a combinar y vamos a hacer con este grosor más o menos un número 4 para que lo tomen en cuenta. Entonces podemos trabajar con cualquier material que sea un número 4, ¿sí? Cualquier lanita que tengas a la mano. Vamos a comenzar tejiendo. Aseguro mi primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar 102 cadenas. Hasta este punto tengo 102 cadenas. Ahora, esta es la última cadena que tejí, que fue la número 102. 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio donde coloqué mi dedo vamos a tejer punto alto. Me voy a pasar al siguiente punto y tejo punto alto, siguiente punto, punto alto, y tenemos 4 puntos altos, 2 cadenas, paso 1, 2 y en el número 3 un punto alto, 2 cadenas, paso 1, 2 y en el número 3 punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto. Y miren, de aquí hasta este punto, de aquí a aquí, formamos un múltiplo. Estamos formando ya el segundo múltiplo. 2 cadenas, 1, 2 y en el punto número 3, punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y en el punto número 3, punto alto, 1, 2, 3 y 4. Y vuelvo a repetir, 1, 2, paso 2 puntos sin tejer, 1, 2 y en el punto número 3 un punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y en el punto número 3 punto alto. Paso al siguiente punto, voy a tomarlo bien, punto alto, siguiente, punto alto, tenemos que completar 4 puntos, siguiente, punto alto y repito, 1, 2 cadenas, paso 1, 2 puntos sin tejer y en el punto número 3 punto alto, 2 cadenas, paso 1, 2 y en el punto número 3 punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto, siguiente, punto alto. Y esto voy a repetirlo por 8 motivos. Aquí tengo el primero. De aquí a aquí es 1, 2, 3, 4. Vamos a completar 8 motivos. Quiero mostrarte. Hasta este punto
Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 motivos hasta este punto. Y he colocado aquí, en este, un punto alto. Ahí voy a colocar un marcador. No es necesario el marcador, solamente lo voy a colocar para que ustedes puedan observar dónde vamos a hacer el cambio para los puntos. Este es un punto alto. Este sí lo vamos a tejer como punto alto. Siguiente, vamos a tejer medio punto en un solo tiempo. 1, 2 y 3. No vamos a tensar el punto, no lo vamos a apretar o a tensar. Vamos a tejerlo normal. Aquí completamos 1, 2, 3, 4, 2 cadenas. Paso 1, 2 y en el punto número 3, medio punto. Así como lo hice en estos 3 medios puntos. 2 cadenas, 1, 2 y en el tercer punto tejo medio punto. Siguiente, medio punto. Siguiente, medio punto. Siguiente, medio punto. ¿Sí? En un solo tiempo se hacen estos medios puntos. Ahora, 2 cadenas, paso 1, 2 y en el punto número 3, medio punto, 2 cadenas, 1, 2 y en el punto número 3, medio punto. Siguiente, medio punto. Siguiente, medio punto. Llevo 3 y 4 hasta aquí. 2 cadenas, paso 1, 2 y en el punto número 3 tejo medio punto, 2 cadenas, 1, 2 y en el punto número 3 tejo medio punto. 1, salud. 2, 3 y 4. Hasta aquí vamos a terminar, ¿sí? Entonces estamos dejando para la parte de arriba 1, 2, 3 motivos nada más y los 4 puntos del borde. Si alguien necesita hacerlo un poquito más largo, que desee más largo, puede aumentarle 9 puntos, ¿sí? Entonces, este es el largo. Esta es el largo desde la cadera hasta la parte del hombro. Ahora, hay quien tiene a lo mejor un poquito de más estatura y puede agregarle de 9 en 9 puntos hasta donde decida tejerlo, tan largo como lo prefiera. Continúo, vamos a tejer en esta parte una cadena, giro y en este primer espacio un punto bajo. Tejo 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me paso estos puntos sin tejer y aquí donde están las cadenas hago un punto bajo para unir. 1, 2, 3 cadenas, me paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me paso estos 4 puntos sin tejer y sobre los espacios puntos bajos. 1, 2, 3, siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente. Se fijan, saltamos estos 4 puntos para tejer sobre los espacios nada más. Punto bajo. 1, 2, 3. Paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Paso al siguiente espacio, punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo. 1, 2, 3. Siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo.
solamente tejiendo. Si se fijan, vamos tejiendo estos espacios y vamos ignorando estos 4 puntos. 1, 2, 3, paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso los 4 puntos, me voy hasta el siguiente espacio y punto bajo. Y así, 1, 2, a ver, aquí voy a quitar 2, 3 y paso al siguiente espacio y tejo punto bajo. Ahora sí, así voy a continuar hasta el final. Aquí ya estoy por finalizar. 1, 2, 3, 4. Vamos a dejarle al final 4 nada más, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y me voy hasta el último punto, a este espacio, y tejo un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, giro y aquí en el centro de las cadenas tejo punto alto, 2 cadenas, paso al siguiente espacio que es aquí donde tenemos este punto solo, el punto alto, y ahí tejo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas, paso aquí a la mitad donde tengo estos 4 puntos y tejo un punto alto. 2 cadenas, paso donde tengo las 3 cadenas, que es donde está este espacio, y tejo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas, paso al siguiente espacio, un punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas, siguiente, punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Y te voy a mostrar cómo está quedando. Miren, aquí podemos observar cómo está quedando ya este punto. Súper facilito de tejer. Aquí, en este espacio donde tengo la cadena, tejo un punto bajo, ya hice mi cadena. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, salto estos espacios sin tejer y tejo un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, paso donde tengo las cadenas, punto bajo, y si te das cuenta estamos repitiendo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso al siguiente espacio, estos 4 sin tejer, punto bajo. 1, 2, 3, 3 cadenas nada más, 3, paso al siguiente espacio y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso y tejo punto bajo, pasando estos 4 medios puntos, 3 cadenas, paso este espacio sin tejer, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y repito, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, estamos repitiendo el mismo proceso vuelta tras vuelta, solo que estamos intercalando los motivos. Voy a ver si se puede apreciar con este, ¿sí? Aquí estamos viendo, aquí tenemos 4 puntos, aquí tenemos espacios, aquí vamos a colocar nuevamente los 4 puntos, ¿sí? Entonces se van intercalando estos conjuntos de 4. Voy a continuar así toda la vuelta. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, hasta el final. Aquí para finalizar, 1, 2, 3, voy a dejarle 3 cadenas y me voy a pasar hasta donde tengo las cadenas.
1, 2 y en la cadena número 3 un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, giro, y si te fijas de este lado estamos haciendo lo más corto, que son los medios puntos, y del otro lado, que es la parte de la cadera, lo estamos haciendo más amplios. Paso a este espacio y tejo 3 puntos altos. 1, 2, 3, para repetir esta que fue nuestra primer vuelta. ¿Sí? Tenemos ya 4 puntos. 1, 2 cadenas, me paso donde tengo las cadenas, que son 5, punto alto. 2 cadenas, me paso donde tengo los espacios de 3 y siempre vamos a tejer 4 puntos altos sobre las cadenas, que son 3. 3 puntos altos, 2 cadenas, y sobre estos espacios, que son 5 cadenas, vamos a tejer nuestro punto alto, 2 cadenas, y me paso donde tengo las 3 cadenas para tejer 4 puntos altos. 2, 3, 4, 2 cadenas y repito. Sobre las cadenas, punto alto, 2 cadenas, me paso donde tengo el de 3 y tejo 4 puntos altos. Y me gustaría saber en este momento qué te parece este proyecto, si te está gustando, se te hace un poco complicado, con qué tipo de material te gustaría tejerlo. No olvides dejarme aquí en la parte de abajo tu comentario. Y miren, así vamos a continuar tejiendo hasta llegar a donde tenemos nuestro marcador. Y miren cómo va luciendo. He llegado a donde tengo el marcador y en esta parte, al igual que aquí, vamos a comenzar tejiendo una cadena, un punto alto, 2 cadenas, y me paso aquí a este espacio y de aquí comienzo a tejer solo medio punto, que es lo mismo que hicimos aquí en esta parte. Solamente que el primero fue un punto alto. Ahora sí, 3 medios puntos. 1, 2, 3. Y vuelvo a colocar el marcador. Solo para recordar dónde vamos a tejer o dónde vamos a comenzar a tejer los medios puntos. Dos cadenas, paso sobre las cadenas, medio punto, 2 cadenas y sobre las 3 cadenas 3 medios puntos. 1, 2, 3, van a ser 4, dije que eran 3, 4, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas y sobre las 3 cadenas 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 2 cadenas, paso aquí a tejer sobre las cadenas, medio punto, 2 cadenas y al final 3 medios puntos. 1, 2, 3 medios puntos y sobre el punto bajo tejo el último medio punto para completar los 4. Y así de simple vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta. La siguiente vuelta corresponde una cadena en este primer espacio, punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas, paso donde tengo mi espacio, punto bajo, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, siguiente punto bajo. ¿Sí? Entonces solamente aquí al principio se hacen estas 4. Así, con esta misma técnica, recuerda que solamente debes de acordarte que vamos a ir tejiendo los puntos altos sobre los espacios de 3. Es decir, aquí sería nuestro siguiente motivo.
así van a irse tejiendo, ¿sí? Y aquí nos quedaría un punto alto, que es este, con nuestros respectivos espacios. Bueno, yo voy a continuar tejiendo así hasta obtener, esta es mi parte de adelante. Voy a continuar tejiendo hasta obtener lo ancho que necesito para la parte del frente, y en el siguiente video te voy a mostrar cómo tejer la manga y continuar con el proceso de la espalda. En este momento te voy a invitar a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Te invito también a activar la campana de notificaciones. Recuerda que al activarla es totalmente gratis y serás la primera o el primero en recibir una notificación cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Amigos, quiero mostrarles esta segunda parte de este chalequito o esta blusa. Les muestro cómo ha quedado. Ya he aventajado unas vueltas y miren qué bonito luce ya este punto. Sí, un punto muy fácil, muy bonito de tejer. Hemos comenzado haciendo unas cadenas desde la parte de abajo hacia la parte del cuello o hacia la parte del hombro, que va a ser el largo que necesitamos. Ahora, si contamos, si se dan cuenta, aquí queda más reducido en la parte del cuello y queda más amplio, si lo medimos, en la parte de nuestra cadera. Vamos a ver cuántas son las vueltas que he dejado. Voy a tratar de colocar un tono diferente para ver si lo podemos apreciar mejor, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a contar los múltiplos nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Sin contar estas vueltas que son de los puntos bajos. Entonces tenemos 10 motivos así de esta manera. Si nosotros abrimos un poquito el punto, así es como luce. ¿Sí? Si te das cuenta, es un punto sencillito pero que luce muy bonito. Si lo haces en un solo color, también te va a lucir igual de bonito. Ahora vamos a continuar con la parte de las mangas. Aquí yo ya tengo el marcador y vamos a tejer la manga tan larga como tú la necesites, ¿sí? La podemos tejer, por ejemplo, un poquito, la vamos a dejar un poquito debajo de la sisa. Continúo tejiendo aquí, entonces como corresponde. Esta es la vuelta de los puntos bajos. 1, 2, 3 cadenas después del punto bajo. Paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Paso los medios puntos sin tejer, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, paso los medios puntos, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, 3, aquí son 3 cadenas, punto bajo, y hasta aquí es donde quedan los medios puntos, ¿sí? Ahora vamos a continuar. 5 cadenas, paso, 3 cadenas, paso, y como te comento, vamos a tejer en este punto el largo que necesitamos de nuestra manga. Hasta aquí, hasta este punto lo voy a dejar. Ahora, si dejamos un poquito más largo la manga, también nos va a quedar un poquito más abajo la sisa, ¿sí? La abertura. Entonces, esto es para que lo tomes muy en cuenta. 1, 2, 3 cadenas, giro, y podemos hacer este mismo proceso todas las tallas, esta misma parte de la sisa, todas las tallas. Paso a este espacio que es de 3 y comienzo a tejer 3 puntos altos, 2 cadenas, paso al siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, y aquí ya tenemos
el marcador que nos dice que vamos a continuar con medios puntos. El primero recordarán que es un punto alto y ahora sí. 1, 2, 3, 2 cadenas y aquí medio punto, 2 cadenas, 4 medios puntos, y esto no lo vamos a modificar, ¿sí? Así es que voy a continuar tejiendo en esta parte como corresponde. Una vez terminada hasta la parte del cuello, repetimos el mismo proceso hasta este punto, ¿sí? No vamos a hacer aumento, solamente hago mi punto bajo, 4 cadenas para comenzar, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 5 cadenas y continúo tejiendo como corresponde. Y así continúo. Ya voy a finalizar. 1, 2, 3, 4. Y así como lo hago en la parte de la cadera, así volvemos a repetir. 5 cadenas, giro y vuelvo a tejer el comienzo de la vuelta, que son nuestro punto alto, 2 cadenas, me paso donde tenemos las 3 cadenas y ahí tengo que trabajar 4 puntos altos, dos cadenas, paso y aquí ya corresponde los medios puntos, por lo tanto hago medio punto, 2 cadenas y 4 medios puntos. Entonces, si se fijan, estamos respetando donde está la parte de los puntos altos y también estamos respetando la parte de los medios puntos, ¿sí? Voy a cambiar el marcador. Entonces, si se fijan, aquí se alcanza a apreciar, ¿eh? Por eso les decía que no era tan necesario el marcador, porque pues aquí podemos ver que esto es la hilera de medios puntos, por lo tanto me corresponde hacer medio punto. Aquí podamos observar que todas las hileras fueron de punto alto desde el principio, por lo tanto puntos altos y corresponde tejer en punto alto. Y miren, aquí vamos a continuar tejiendo así. Quiero mostrarles, ya he tejido en esta parte la manga. Volvemos a retomar. Esta es la parte de abajo. Aquí tenemos, esta es nuestra parte del frente y esta que está aquí es nuestra manga. Ahora, ¿cuántas son las vueltas que yo he tejido? Vamos a contar igual, solamente los motivos, ¿sí? Voy a acercar un poquito más para que se pueda apreciar mejor. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas. Es lo que voy a dejar. Hay personas que a lo mejor les gusta un poquito más floja o flojita la manga, holgada, y también lo puede dejar un poquito más amplio. En este caso yo voy a dejar así. Ahora, ¿cuál es la clave para continuar tejiendo? En esta parte, aquí, hicimos la vuelta donde ponemos nuestros puntos. Ahora, para a nosotros continuar con el tejido, tenemos que empezar aquí donde son nuestros puntos bajos, ¿sí? Esta vuelta de puntos bajos, que era la continuación de este borde, ahí es donde vamos a continuar. Entonces, colocamos nuestro tejido así, de esta manera. Cierro esta parte que es mi manga
y aquí miren, en el último punto paso y aquí en la tercera cadena iba a pasar el punto bajo o hacer el punto bajo. Bueno, pues voy a tomar esta parte y esta parte de aquí, ¿sí? Estas dos partes, que para que sea una continuación. Y aquí tejo un punto bajo, ¿sí? Entonces miren cómo nos va a quedar de un lado. Voy a volver a repetir, sobre todo para los que son principiantes. Y va a continuar como corresponde, 5 cadenas y aquí 3. En nuestra última cadena tejía el punto bajo, aquí el punto bajo del cierre. Bueno, pues para continuar con el proceso, tomo esta parte de aquí, esta que tengo aquí. Recordarán que se hacen los puntos bajos aquí, antes y después, ¿sí? Este sería parte de nuestro punto bajo. Entonces, igual puedes tomar este punto bajo si tú lo prefieres. En este caso yo lo voy a dejar aquí, miren. Aquí está nuestro punto bajo, ¿sí? Entonces, si tú lo prefieres, lo puedes pasar de esta manera o lo puedes dejar aquí a un lado, donde tú lo prefieras. Yo lo voy a poner en esta parte y tejo mi punto bajo. Y así me va a quedar. Continúo 1, 2, 3, 4, 5, paso y continúo punto bajo 1, 2, 3, punto bajo 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo 1, 2, 3, punto bajo 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo 1, 2, 3 y punto bajo 1, 2, 3, 4, 5 y así voy a continuar hasta llegar aquí al borde. Ya para finalizar tengo 3 puntos y cuento 1, 2 y en mi tercer cadena un punto bajo. Aquí estoy terminando la parte de la cadera y miren, cadera y manga, ¿sí? Ahora voy a continuar como corresponde. 1, 2, 3, giro y continúo tejiendo como corresponde. 3 puntos altos para completar los 4. 2 cadenas, paso al siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, 4 puntos altos, 2 cadenas y continúo como corresponde. Solamente quería aventajar un poquito para que ustedes, sobre todo las personas que están iniciando aprendiendo más bien a tejer, bueno, vayan llevando como un control o vayan viendo más o menos cómo vamos a ir tejiendo, ¿sí? Así nos va a quedar. Ahora voy a tejer de este punto hasta aquí aproximadamente antes para que ustedes puedan ver cómo vamos a continuar. Te muestro. Ya he llegado hasta este punto. Son 2 cadenas y me voy a pasar aquí donde tengo el de 3 puntos. Miren, voy a mostrárselos, ¿sí? Aquí tenemos estas cadenas. Bueno, pues ahí tejo 4 puntos altos, 1, 2, voy a retomar, 3 y 4. 2 cadenas, sigue un punto alto, 2 cadenas y aquí en este espacio ya continúan los medios puntos. 2 cadenas. A ver, aquí voy a deshacer un poquito porque me equivoqué. Aquí ya van el primer punto es punto alto, recordarán que era punto alto y ahora sí 3 medios puntos, 2 cadenas, continúo
Nuevamente 3 medios puntos, 4 medios puntos, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas, 4 medios puntos, voy a continuar 2 cadenas, solo para que puedan ubicar, ¿sí? Que ya no va a haber problema. Y 1, 2, 3 y sobre el punto bajo 4. Y miren, si se dan cuenta, aquí ya cerramos. Y estamos, si recorro la manga hacia atrás, estamos de nueva cuenta empezando ahora con la parte de la espalda, ¿sí? Una cadena, giro, 4 cadenas, punto bajo sobre las cadenas, en esta parte 3 cadenas, 5 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Nada más quiero mostrarles que nos vamos a continuar tejiendo aquí y ya no va a haber problema en la parte de la sisa, para posteriormente continuar con la parte de la espalda. Aquí está la parte de la sisa. Yo continúo tejiendo como corresponde. ¿Y qué les parece cómo está quedando esta blusa? Así bien fácil, fresca, sobre todo para este tiempo donde hace bastante calor, ¿sí? Entonces podemos utilizar un top por la parte de abajo, una blusa de tirantes y listo. Bueno, yo voy a continuar tejiendo como corresponde. Si colocamos, por ejemplo, 10 vueltas de conjuntos de 4, como lo hice yo, bueno, pues en la parte de la espalda tenemos que tener el doble, por lo tanto voy a dejar 20, ¿sí? Puedes dejarle incluso 19, 18, dependiendo de si tienes, por ejemplo, lo mediste sobre el busto, pues puedes dejarle a la mejor, y tienes un poquito más de busto, bueno, pues le dejas a la mejor los 10 adelante y 19 en la parte de la espalda. Pero yo voy a dejar igual parte de adelante y parte de la espalda, ¿sí? En un ratito más regreso para continuar con el proceso. Bueno amigos, quiero mostrarles cuánto es lo que tengo aventajado. Aquí ya se alcanza a apreciar esta que es la manga. He tejido la parte de la espalda y para esto he dejado 20 motivos, como los habíamos contado ya desde un principio. Aquí tenemos nuestra primera hilera, que es donde está la sisa, y de aquí podemos contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 motivos en total. Sí, miren qué bonito ya luce nuestro proyecto. Y vamos a hacer la parte de la manga. Hasta aquí, miren, ¿dónde vamos a dejar nuestro proyecto? La misma cantidad de motivos que dejamos para la manga anterior es la misma cantidad que vamos a dejar en esta parte. Yo he tejido, o yo he dejado para 5 motivos. 1, 2, 3, 4 y 5 motivos. Así es que lo que voy a hacer es girar 1, 2, 3 cadenas, giro y comienzo a hacer el mismo proceso de la manga anterior. 3 puntos altos, 2 cadenas, paso al siguiente espacio, punto alto, siguiente,
2 cadenas. Voy a tratar de que se oculte esta imperfección que ha salido en la lana. Paso al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Y aquí en esta parte ya me corresponde tejer los medios puntos, ¿sí? Y bueno, para no hacer cansado este video, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a tejer la misma cantidad que dejamos para la manga del lado contrario y regreso solo para recordarte cómo vamos a tejer la parte de adelante, que será el mismo proceso que se le dio del lado contrario. Y bueno, hasta este momento yo te vuelvo a preguntar si este video te está gustando, si te gustaría que tejiera algún otro diseño, por ejemplo. Me gustaría que me dejaras aquí abajo en la caja de comentarios qué te está pareciendo este lindo proyecto y sobre todo pues la combinación de los colores y de los estambres o lanas. Quiero mostrarles, ya tengo la parte de adelante, la manga, tejí la parte de la espalda y aquí tengo la siguiente manga. Vamos a hacer el mismo proceso. Voy a continuar aquí y corresponde a hacer, voy a tratar de acercarlo más para que se pueda apreciar. En la tercera cadena paso y del otro lado también, así como le hicimos en la manga pasada, paso, vuelvo a repetir, tenemos así nuestra manga, ¿sí? Ahora doblamos, ya pasé para hacer el punto bajo y aquí paso y completo mi punto bajo, así, y aquí ya se forma la manga. Continúo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y así hasta el final de la vuelta. Ahora toca hacer la parte del frente, pero miren, ya tenemos unida nuestra manga. Si lo ponemos así, así es como va a quedar. La parte de la espalda vamos a tejer y regresar hasta este punto. Te muestro, ya he llegado a la parte de la manga y en este espacio continúo tejiendo como corresponde. Aquí tenemos nuestro espacio para tejer los 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 2 cadenas y continúo tejiendo como corresponde. Y ahora, a ver aquí, voy a tejer la parte del frente, ¿sí? Miren, si le damos vuelta, pues aquí ya agarra un poquito de más sentido nuestro trabajo y esto quiere decir que va a ir ahora sí haciendo la parte del frente. Voy a terminar la parte de adelante y regreso para continuar con el detallado del borde y también del cuello. Bueno amigos, quiero mostrarles ya cómo luce en esta parte. Pues ya tenemos las mangas y ya hemos terminado nuestra blusa. Si se fijan, fue muy fácil, no fueron necesario cortar la lana y así es como nos ha quedado. Ahora vamos a reducir un poco la parte del hombro y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya he terminado aquí y vamos a tejer nuestro primer punto. Aquí una cadena y sobre este medio punto, voy a acercarlo un poquito más, vamos a tejerle el punto bajo.
El que sigue es un punto bajo. Vamos a pasar este punto bajo y solamente me voy a pasar a tejer punto bajo, pero solo sobre los puntos. Aquí es un medio punto, paso este punto bajo y me paso hasta el siguiente, que es medio punto, paso, me paso hasta el siguiente, que es medio punto, paso, aquí este espacio también que es el medio punto, y así de simple, paso, siguiente medio punto, paso, siguiente medio punto, paso, siguiente medio punto. A ver, aquí ya le hice una cadena, la desbaraté ya. Ahora sí, paso, siguiente medio punto, paso, siguiente medio punto, y no vamos a tejer tenso, solamente vamos a tejer holgado. Entonces paso, siguiente medio punto, paso, siguiente medio punto, y así hasta el final. Y miren, ya comienza a reducir en la parte del cuello. Aquí ya he terminado la vuelta y ya se alcanza a ver cómo redujo en este punto y ya hicimos la parte del cuello. Ahora vamos a tejer. En este punto hay que medirlo, todas las tallas hay que medirlo. Si se les hace un poco grande, bueno, pues hay que reducir un poquito más la tensión de los puntos bajos. De todos modos, pues yo voy a hacerle otra vuelta, ¿sí? Así es que se puede reducir un poco más. Vamos a continuar entonces, y aquí en esta esquina, aquí donde hice, voy a tratar de separarlo para que lo puedan apreciar. Aquí donde hice mi último punto bajo, voy a hacerle 2 más, 1 y 2, para tener 3 en total. Y aquí es donde vamos a hacer los 3 en la siguiente vuelta, ¿sí? Entonces me paso al siguiente punto, podemos ir tomando los puntos y tejiendo un punto bajo por cada espacio. Punto bajo sobre las cadenas. Puedes tejerlo sobre las cadenas, o en este caso lo voy a tejer completo, ¿sí? Para que se tape ese espacio. Punto bajo y continúo. Y así voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio. Y así es como nos va a quedar. Llegando a la esquina, que es esta, en cada esquina vamos a tejer 3 puntos bajos, 2 y 3 en el mismo espacio. Paso donde tengo el punto alto y tejo 1, 2 nada más para comenzar. Me paso donde tengo el punto bajo, un punto bajo. Donde está el punto alto, 3 puntos bajos. Siguiente punto bajo sobre el punto bajo y sobre el punto alto, 3 puntos bajos. Siguiente sobre mi punto bajo, un punto bajo, y sobre el punto alto 3 puntos bajos. Siguiente un punto bajo, siguiente 3, 1, 2, 3, y así voy a tejer la parte de la cadera. Ya he finalizado y vamos aquí donde está nuestra esquina. Estas 5 cadenas las vamos a convertir en 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Paso al siguiente y continúo tejiendo un punto bajo por cada punto hasta llegar a la parte del cuello. Y así es como nos está quedando. Ya he llegado a la parte del cuello. Aquí ya tenemos nuevamente los puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y paso donde tengo mi primer punto bajo, tejo con un punto deslizado, una cadena, y continúo tejiendo. Si lo prefieres, puedes hacer punto deslizado, punto bajo o algún otro punto que tú prefieras, y así
voy a continuar tejiendo un punto bajo por cada espacio y así es como nos va a quedar. Y aquí en esta parte pues puedes tensar un poco más el punto si necesitas hacerlo un poquito más cerrado. Ya he llegado a la parte de la esquina y habíamos dejado en este punto 3 puntos, 1, 2 y 3. Vamos a pasarnos un punto y en el que queda a la mitad vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio. Este mismo proceso lo voy a aplicar en todas las esquinas, ya sea de la parte del cuello o la parte de la cadera, y así puedes tejer 1, 2, 3, 4 vueltas dependiendo de tus gustos y de tus necesidades. Voy a terminar esta vuelta y voy a regresar para mostrarte. Bueno amigos, quiero mostrarles cómo he dejado ya este proyecto. He agregado en total 3 vueltas de punto bajo todo alrededor y al final agregué una vuelta de punto bajo. Como en esta parte quedó un poquito grande o se me hizo un poquito grande, lo que hice fue utilizar un ganchillo de 4 milímetros para darle la última vuelta. Era la tercera vuelta, entonces utilicé el ganchillo de 4 milímetros para reducir todo eso que al final quedó un poquito grande. Así es que miren ya cómo ha quedado el resultado final, ¿sí? Entonces la última vuelta, la tercera vuelta, se teje con punto bajo con el ganchillo del número 4 y al último solamente se le da una vuelta en punto deslizado. Y miren qué bonito quedó. Fue muy fácil de trabajar esta prenda, pero en el primer video me dejaron comentarios que se les había complicado por el color. Yo lo que hice fue combinar estos conos y un matizado que también es cristal, que ahorita les voy a mostrar, que se venden así en a granel. Así es que así es como lo utilicé yo. Bueno, pues para las personas que también les gustó la combinación, sepan más o menos que con un matizado y un tono claro ustedes pueden hacer una nueva combinación, ¿sí? Entonces, para que no saliera tan oscuro y pudiera notarse un poquito más los colores, decidí hacer esta combinación, que pues es el resultado. Ahora, espero que este video te haya gustado, pero déjame mostrarte un adelanto que yo ya tengo aquí en esta parte. Estaré trabajando con una blusa así. En diagonal vamos a ir tejiendo, lo vamos a comenzar de una esquina. Yo aquí ya llevo un adelanto que espero pronto poderles compartir este video, ¿sí? Si te quedaste hasta el final y viste esta parte, pues me gustaría que me dejaras tu comentario, si te gustaría que tuviera mangas esta blusa o simple y sencillamente la dejáramos con manga corta y así muy básica y muy sencillita. Yo con esto me despido, como siempre, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, te voy a pedir que me apoyes compartiendo en tus redes sociales, que no olvides suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones. Recuerda que al activarla serás el primero o la primera en recibir una notificación cada vez que yo tenga un video para compartir contigo. Nos vemos en el siguiente video.